Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias más fascinantes de la historia mundial. Hoy nos sumergimos en la vida de Benito Mussolini, desde sus humildes comienzos hasta su legado que aún resuena en el mundo moderno. Antes de continuar, les recordamos suscribirse y darle like si disfrutan de nuestros documentales. Comencemos nuestra exploración en Predappio, Italia, donde todo comenzó. Orígenes de un dictador. Infancia y juventud de Mussolini. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predappio, una pequeña localidad en el norte de Italia. Hijo de Alessandro Mussolini, un herrero y ferviente socialista, y Rosa Maltoni, una maestra devota y católica, Benito creció en un hogar lleno de contradicciones ideológicas. El joven Mussolini fue testigo de la pasión de su padre por la política revolucionaria, lo que influyó profundamente en sus primeros años. Alessandro admiraba figuras revolucionarias y nombró a su hijo en honor a Benito Juárez, el líder mexicano conocido por su resistencia contra el dominio extranjero. Sin embargo, la infancia de Mussolini no fue solo política. Fue conocido por su inteligencia aguda pero también por su temperamento irascible y comportamiento rebelde. Esta combinación de inteligencia y rebeldía le causó problemas en la escuela, aunque también lo destacó entre sus compañeros. Después de completar su educación básica, Mussolini se inscribió en un colegio religioso, donde su conducta problemática persistió. A pesar de sus desafíos disciplinarios, se graduó y obtuvo su certificado de maestro en 1901. La combinación de influencia paterna y su educación configuraron a Mussolini con un fondo robusto en ideología socialista. Sin embargo, sus experiencias futuras y las circunstancias de la Italia de principios del siglo XX lo llevarían por un camino muy distinto al socialismo de su padre. Antes de seguir explorando cómo Mussolini se transformó de un joven socialista a un líder fascista, recuerden darle like al video y suscribirse para más contenidos como este. El contexto italiano, un caldo de cultivo. Italia pre-Mussolini. Para entender la ascensión de Benito Mussolini, es esencial comprender la Italia en la que creció. A principios del siglo XX, Italia era una nación relativamente joven, unificada en 1861, pero plagada de divisiones regionales, desigualdad económica y turbulencia política. El norte de Italia estaba marcado por una rápida industrialización, atrayendo a trabajadores de todo el país y del extranjero. Sin embargo, el sur permanecía rural y subdesarrollado, con altos niveles de analfabetismo y pobreza, lo que creaba un caldo de cultivo para el descontento. Políticamente, Italia era un hervidero. El sistema liberal que había dominado desde la unificación se encontraba cada vez más desacreditado, incapaz de manejar los problemas sociales y económicos del país. Esto fue exacerbado por la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial, que dejó a la nación profundamente endeudada y socialmente fragmentada. El descontento era palpable. Los veteranos regresaban a casa solo para encontrar un país que no podía ofrecer empleo ni estabilidad. Las promesas de tierras y honor no se materializaron, y el desempleo y la inflación golpearon duro, especialmente a los que habían luchado en el frente. En este ambiente de caos y desesperanza, los extremos políticos ganaron terreno. El socialismo y el comunismo comenzaron a atraer a los trabajadores industriales y rurales, mientras que en el extremo opuesto, una nueva ideología comenzaba a tomar forma, prometiendo restaurar el orden y la grandeza nacional. Fue en este caldo de cultivo de crisis y anhelo de renovación donde Mussolini, con su carisma y habilidad retórica, comenzó a destacarse, proponiendo una tercera vía radicalmente diferente, el fascismo. El nacimiento del fascismo italiano. De la guerra a la política. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Benito Mussolini, un ex socialista convertido en nacionalista ardiente, vio una oportunidad en el descontento generalizado de Italia. Aprovechando su experiencia como periodista y orador, fundó los Fasci Italiani di Combattimento en 1919, un punto de inflexión en su carrera política y en la historia de Italia. Inicialmente, los Fasci atrajeron principalmente a desilusionados veteranos de guerra, nacionalistas extremos y jóvenes ambiciosos. Mussolini mezcló retórica anticapitalista, anticomunista y antiliberal para formar un programa político que prometía restaurar el orden y revivir la economía italiana mediante el liderazgo autoritario y el nacionalismo agresivo. El mensaje de Mussolini resonó en una nación traumatizada por la guerra y cansada de la inestabilidad. Su habilidad para manipular el descontento social y su uso efectivo de la propaganda le ganaron un seguimiento fanático. En 1922, la tensión alcanzó su punto culminante.
Frustrado por la inacción del gobierno y temiendo una toma comunista, Mussolini y sus seguidores fascistas planearon una audaz demostración de fuerza, la Marcha sobre Roma. La Marcha sobre Roma, camino al poder. El 28 de octubre de 1922, miles de fascistas, vestidos con sus distintivas camisas negras, se organizaron para marchar sobre Roma, decididos a tomar el poder por la fuerza si era necesario. El rey Víctor Manuel III, temiendo una guerra civil y convencido por sus consejeros, decidió no imponer la ley marcial y en cambio invitó a Mussolini a formar un gobierno. Este acto marcó el ascenso oficial de Mussolini como primer ministro de Italia. Consolidando su poder rápidamente, Mussolini transformó el sistema político italiano. A través de leyes y manipulaciones, desmanteló las salvaguardias democráticas y estableció una dictadura de partido único. Con Italia firmemente bajo su control, Mussolini se dispuso a implementar su visión de un imperio revitalizado. Sin embargo, sus políticas y métodos pronto mostrarían tanto éxitos como graves errores. El nuevo César. Logros y políticas domésticas. Una vez consolidado en el poder, Mussolini se embarcó en una ambiciosa agenda para transformar Italia según su visión fascista. Sus políticas abarcaban desde la economía hasta la cultura, buscando modernizar el país y crear una sociedad totalitaria centrada en el Estado. Entre sus logros más destacados estuvo la Batalla del Trigo, una campaña destinada a hacer que Italia fuera autosuficiente en la producción de trigo. A través de incentivos y programas intensivos, Italia vio un notable aumento en la producción agrícola. Mussolini también se esforzó en la modernización de la infraestructura. La construcción de carreteras, puentes y edificios no solo pretendía mejorar la economía, sino también demostrar el poder y la eficiencia del régimen fascista. En el ámbito social, Mussolini implementó políticas para aumentar la natalidad, con el objetivo de crear una población más grande que pudiera sostener las ambiciones militares y económicas de Italia. Estas políticas incluían incentivos para las familias numerosas y sanciones para los solteros. Sin embargo, no todo lo que hizo Mussolini puede verse como un éxito. Su régimen también fue marcado por una represión brutal. La obra, su policía secreta, silenció a opositores con una eficacia despiadada, y las libertades civiles fueron severamente restringidas. Además, su política de autarquía económica, aunque aumentó la producción en algunos sectores, también aisló a Italia del mercado global, lo que eventualmente limitó su desarrollo económico. El precio del imperio. Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. El deseo de Mussolini de establecer un imperio llevó a Italia a alinearse con la Alemania nazi y eventualmente a entrar en la Segunda Guerra Mundial, una decisión que tendría consecuencias desastrosas. Italia se vio rápidamente superada por las demandas de la guerra. Las campañas militares en África y Grecia expusieron las debilidades del ejército italiano, y la alianza con Alemania puso a Italia en el camino de los bombardeos aliados y la devastación económica. La participación en la guerra agotó los recursos de Italia, y el apoyo al régimen de Mussolini comenzó a flaquear. La promesa de grandeza imperial se desvanecía rápidamente ante la realidad de una Italia fracturada y sufriendo bajo el peso de la guerra. El colapso y la caída. Detalles de su captura y muerte. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia su inevitable conclusión, el apoyo a Mussolini se desvanecía tanto en casa como en el extranjero. La Italia devastada por la guerra, cansada de la dictadura y la destrucción, estaba lista para un cambio. En julio de 1943, el Gran Consejo Fascista, desilusionado con la dirección de la guerra y la gestión de Mussolini, votó a favor de su destitución. El rey Víctor Manuel III ordenó su arresto y Mussolini fue detenido, poniendo fin a su régimen de 2 décadas. Sin embargo, la historia no terminó ahí para Mussolini. 2 meses después, fue rescatado por comandos alemanes en una audaz operación liderada por Otto Skorzeny. Mussolini fue instalado como el líder de la República Social Italiana en el norte de Italia, controlada por los nazis. Pero este último acto fue breve. A medida que los aliados avanzaban, la resistencia italiana crecía. En abril de 1945, mientras intentaba huir hacia Suiza, Mussolini fue capturado por partisanos italianos cerca del lago Como. Mussolini y su amante, Clara Petacci, fueron ejecutados al día siguiente. Sus cuerpos fueron llevados a Milán y colgados boca abajo en una plaza pública, un acto simbólico destinado a marcar el final definitivo de la era fascista en Italia. El legado de Il Duce. Reflexión sobre su impacto. El legado de Benito Mussolini es complejo y profundamente controvertido.
Mientras algunos todavía pueden encontrar aspectos de su gobierno para admirar, como sus esfuerzos de modernización, la mayoría lo recuerda por su brutal régimen dictatorial y las devastadoras consecuencias de sus políticas bélicas. Hoy, Italia continúa lidiando con las sombras de su pasado fascista. El estudio de Mussolini y el fascismo sirve como un recordatorio crucial de los peligros de la dictadura y la importancia de la democracia y los derechos humanos. Desde su ascenso a partir de una Italia fracturada hasta su caída dramática y muerte violenta, la vida de Benito Mussolini encapsula una de las épocas más turbulentas en la historia moderna. A través de este documental, hemos intentado proporcionar una mirada equilibrada y detallada a su vida, su régimen y su impacto duradero. Si este viaje a través de la historia de Mussolini te ha proporcionado nuevas perspectivas o conocimientos, te invitamos a dejar un like, suscribirte y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a continuar explorando los momentos cruciales del pasado para entender mejor nuestro presente y futuro. Gracias por acompañarnos.